Estamos en métricas sociales, los KPIs en social media y vamos a hablar del Big Data. ¿Qué es el Big Data? En los años 90 se acuñó el concepto Big Data para hablar de el aumento de datos de forma masiva. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El avance en las tecnologías ha posibilitado a los seres humanos y empresas un imparable crecimiento en la generación, procesamiento y almacenamiento de datos. Para que os hagáis una idea, cada día se realizan más de 1.000 millones de consultas en Google, más de 250 millones de tweets, 800 millones de actualizaciones en Facebook, cada día, 60 horas de vídeos subidos por minuto en YouTube, 10.000 transacciones mediante tarjeta de crédito por segundo. Y entre 2011 y 2016 la cantidad de tráfico de datos móviles crecerá a una tasa anual del 78%, así como el número de dispositivos móviles conectados a Internet, que serán ya mayores que el número de habitantes del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un montón de datos. ¿Y qué tiene que ver esto con Big Data? Que todo ese volumen de información que emerge de forma caótica y no puede ser capturado, gestionado, procesado o analizado utilizando procesos o herramientas en un tiempo razonable, tiene una forma de tratarse. Y esa forma de tratarse se llama Big Data. El término, que equivale a datos masivos, tiene por objetivo transformar esos datos en información útil que se pueda clasificar, interpretar y convertir en una herramienta para generar conocimiento y tomar decisiones. El análisis de esos datos permite encontrar conexiones que no aparecen a primeras vistas, para detectar patrones, relaciones entre elementos diversos y tendencias que ayuden a interpretar la realidad. Es una útil herramienta el Big Data para detectar correlaciones que pueden perderse al analizar conjuntos de datos más pequeños, porque esto ya os digo que siempre es algo masivo. El proceso del Big Data es como estamos viendo todos estos procesos iterativos. Empieza por la adquisición, tenemos que ver cómo capturar estos datos, la organización de los datos para clasificarse, categorizarse y estructurar una información que pueda ser comprensible, el análisis para tomar decisiones y la toma de decisiones en sí misma para disponer de la información precisa, veraz y de calidad. El Big Data tiene 4 dimensiones principales: volumen, variedad, velocidad y veracidad. Son las 4 V's del Big Data. El volumen habla del tratamiento de grandes cantidades de datos y se centra principalmente en la fase de adquisición de datos. Como ejemplo, Walmart almacena más de 1 millón de transacciones comerciales cada hora, identificando los productos que compran sus clientes. Podéis imaginar que luego con eso se pueden hacer cosas. Variedad. Tenemos gran variedad de fuentes y tipos de organización de información, entonces tenemos que organizar los datos. Esto nos habla de que podemos tener datos recogidos en el wearable que monitoriza cuánto corremos al día, las lavadoras que se comunican con el reloj para ver si hace falta poner una lavadora, o los comentarios en redes sociales. Todo esto se tiene que organizar de alguna manera. La velocidad. La generación de estos datos se produce online, que puede ser recogida online, y la respuesta ha de ser ágil y flexible. Entonces tenemos que ver también todo lo que estamos recogiendo de una forma que ya es inteligible, que pueda ser procesado en un tiempo en el que nos dé margen para responder. Y luego responder con precisión y con calidad, que estamos hablando aquí ya de la veracidad. Es crucial asegurar la precisión y la calidad de los datos y tomar decisiones con respecto a eso. Varias tipologías de datos masivos que os puede ayudar a tener un poco una visión general de a qué nos estamos enfrentando. Por un lado, web y social media, todo lo que nosotros ponemos por ahí. Datos M2M, machine to machine. Son aquellos datos entre los que los objetos se hablan entre sí. Si hay un sensor de aparcamiento que está midiendo el tráfico urbano, que habla con una aplicación y le dice a nuestro coche dónde hay huecos para aparcar. Big Transaction Data. Incluye registros de facturación, los registros de las llamadas de telecomunicaciones,
todos esos registros masivos de nuestra posición y cosas que hacen con nuestros teléfonos móviles. Biometrics. Cada vez que hay huellas digitales, escáner de retina, reconocimiento facial, se generan una serie de datos biométricos y luego hay grandes cantidades de datos que quedan registradas. La información que guardan los call centers, cada vez que te dicen su llamada puede ser registrada. Pues esto se genera en muchísimos datos, documentos electrónicos, todo eso serían las grandes principales categorías de datos masivos. Como veis, son muy diversas. Y vamos a introducir otro elemento muy importante. En los datos masivos hay dos tipos de datos estructurados y datos no estructurados. Los datos no estructurados son los que no están en bases de datos tradicionales y los estructurados son los que están en bases de datos tradicionales. Y por su estructura y tipo de dato pueden ser los no estructurados para nada y los semiestructurados, que pueden ser datos que no son estructurados pero ya tienen una categorización, una organización interna que hace que puedan ser estructurados. Y luego los no estructurados pueden ser tipo texto o no texto. Texto y tipo no texto, fotos, vídeos, presentaciones, archivos flash. Hemos de decir que los datos no estructurados pueden ser capturados a través, pues eso, hacemos una búsqueda en Google y eso es capturado. Establecemos una posición de GPS y eso es capturado. O puede ser generados por el usuario al hacer, por ejemplo, un comentario en redes sociales. Los datos estructurados, pues también hay varios tipos, pero pueden ser los que se crean directamente con ese fin, los que hacen los CRMs. Los que se provocan, es decir, yo tengo una página web y le digo a mis usuarios que hagan ratings, que hagan valoraciones. Pues eso es un dato que se ha provocado. Los tramitados en un proceso de ventas online, hay transacciones, pues los datos generados a través de los clics del carrito de compra y todo ese tipo de datos son datos tramitados. Compilados, los datos médicos, familiares, todos aquellos datos que al final sirven para hacer información estadísticas de la población. Y los experimentales, pues son un poco los que creamos los de marketing para ver qué tal está funcionando una cosa u otra. Es muy importante que el advenimiento del Big Data nos ha permitido trabajar con datos no estructurados que hasta ahora no podíamos trabajar y nos dan una información muy fresca. Y por último, para que veáis algunas aplicaciones o infraestructuras que son las clásicas del Big Data. Podemos hablar tanto de Facebook como de Alpine o de tecnologías varias. Y hasta aquí una primera aproximación al Big Data.